Días. Empezamos con la clase de teoría del Estado. Vamos a ver lo que hoy es la división de poderes en función del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Como sabemos, a lo largo de las clases hemos tocado lo que vienen siendo lo que compone un Estado, y en este caso vamos a poner lo que es la división de poderes o lo que hace que el funcionamiento de nuestro, por así decirlo, eh, dictadura legal sea consciente. La división de poderes en todo esto es uno de los propios y principales fundamentos del Estado moderno y de los sistemas democráticos contemporáneos. Su propósito central sabemos que es prevenir la concentración del poder en una sola persona o institución. Anteriormente, pues sabemos que hace años, o bueno, eh, sí, hace décadas, o inclusive el siglo pasado, se hacía lo que era la cuestión de que el el Estado, por así decirlo, era meramente gobernado por una persona. En este caso, podemos decir que un ejemplo de ello es cuando por así decirlo, gobernante, un rey, litigaba plenamente con su poder, y esto hacía que, pues, fuera un tanto difícil, hasta cierto punto, el hacer que, estas cuestiones se por así decirlo, se fomentaran o se tuvieran, este, tomadas en cuenta de una manera natural. ¿Por qué de una manera natural? O sea, una persona no pudiera votar y dar lo que era su opinión, porque pues era meramente anulada o simplemente era ignorada de afinidad y completamente. Entonces, con ese tipo de cosas, anteriormente teníamos lo que eran problemas, en cuanto a la gobernanza y en cuanto a lo que era, tener un estado legalmente, estable. Actualmente sabemos que ya, este, nuestro nuestros fundamentos, por así decirlo, ya no son tomados en cuenta de esta manera. Al contrario, son de una manera totalmente transparente siendo llevados a cabo. Muchas de estas veces también podemos tener lo que es una opinión popular ante el pueblo para saber qué está bien y qué está mal de todo esto. También sabemos que el origen de esto se remota a lo que vienen siendo obras literarias, como la de Charles de Secondat, barón de Montesquieu, que es el espíritu de las leyes, quien propuso dividir lo que viene siendo el poder político en tres funciones: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Con esto su objetivo era claro: para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga el poder. O sea, ¿qué quiere decir esta, por así decirlo, remembranza? Que lo que trataba de dar a entender era que el poder no era, meramente por una persona otorgado, sino que se daba a través de lo que venía siendo, la opinión popular, y a final de cuentas esto nos hacía o nos validaba, que que lo que venía siendo estos factores nos diera o nos implementara, nos implementara, una cuestión de poder tener una claridad, en todos estos aspectos. ¿Cómo qué quiere decir esto? O sea, que cuando se tenía una gobernanza, se quería hacer de una manera justa. Sin embargo, lo que pasaba muchas veces es que al tomar una sola persona la decisión, era mayormente influenciada por lo que eran, por lo que eran ciertas convicciones. Entonces, ¿qué intentaron hacer con esta cuestión? Bueno, fue llevar, si escuchan a un niño o algo, es porque aquí al lado hay como una tipo guardería. Entonces, de repente salen, pasan enfrente de mi oficina y se escuchan. Una disculpa, pero pues no me puedo mover de aquí. Eh, eh, se intentó dar o se intentó hacer lo que era una anulación de estas cosas, o sea, no tener o no hacer esta
estas renombranzas y a final de cuentas sobrellevar lo que era la cuestión de una manera totalmente legal, por así decirlo. O sea, que no se tuviera una persona más peso que otra en este tipo de distinciones. Y a partir de aquí empezamos a implementar lo que eran diferentes leyes o cuestiones que nos ayudaran a tener una cuestión de ayuda entre cualquier partitud de esto. Entonces, con estas cuestiones podemos decir que iniciamos lo que viene siendo el, el fomento o la cuestión por así decirlo, este, de sabiduría, o sea, que lo que querían hacer era una ley totalmente transparente y que pues a final de cuentas no invadiera o no hiciera lo que venía siendo el uso indebido del poder. También era muy importante esto, tener una regulación en sí, porque pues sabemos actualmente que si tenemos algún problema o alguna cuestión jurídica, vamos a tener que hacer contacto con la autoridad, esta autoridad nos va a dar una ayuda y esta misma ayuda nos va a precisar lo que viene siendo un juicio totalmente equitativo, sin algún problema con alguno otro. Entonces, ya con estos, por así decirlo, adelantos, podemos estar ya muy al pendiente de cómo empezaba a evolucionar o cómo se trató de hacer que evolucionara la misma ley. Obviamente pasaron muchos años y estos años fueron totalmente fundamentales para llevar o hacer lo que venía siendo el, la cuestión o el uso de todo esto. Entonces, cuando ya se implementó y cuando ya se hizo un totalmente eh, algo derivado de la justicia, por así decirlo, o sea, se empezaron a dar lo que venían siendo las cuestiones de una manera totalmente justa y sin ser partidaria de algo, dimos o entramos en lo que venía siendo una nueva entrada o un nuevo contexto que pues nos beneficiaba o nos hacía estas incógnitas. Entonces, con esto damos por entrados o damos por iniciado lo que viene siendo el tema. Después de aquí pasaremos a distintas expresiones o distintas cuestiones que nos van a ayudar a entender más como qué es este, un, un, un juicio político. También podemos llegar a tocar en el tema de este tema, pero vamos a ahorita enfocarnos en lo que viene siendo la distinción de poderes, que cada uno tiene su particularidad eh, en específico, pero a pesar de que tienen ciertas particularidades, podemos decir que estas nos ayudan o nos hacen intervención en ciertos momentos eh, que son pues de una suma importancia. Entonces, cuando tocamos el tema podemos decir completamente que este tipo de temas van mucho de la mano de lo que viene siendo, aparte de los temas legales y políticos y demás, vienen de mucho de la mano de lo que viene siendo la igualdad, la equidad, la transparencia, los juicios justos, la anulación eh, por así decirlo, de darle más poder a alguna autoridad que a otra. Todo esto es muy importante. Entonces, ya teniendo en contexto esto, podemos decir que damos por iniciado, o sea, por iniciado estas cuestiones. Entonces, pasamos a que, pues, después de esto, el Poder Legislativo es, en su naturaleza y sus funciones, nos da que es un órgano del Estado encargado de crear, a reformar, derogar e interpretar lo que viene siendo las leyes. Su existencia está justificada por el principio democrático, de que la ley debe ser expresión de la voluntad general y no de una autoridad unilateral. En las democracias modernas sabemos que el poder es ejercicio generalmente por Congreso parlamentario o Asamblea integrada integrada o representada por efectos del pueblo. La función más evidente en todo esto nos da que el poder legislativo es la legislación, que es decir, el proceso o la elaboración de normas que rigen la vida en sociedad.
Estas leyes deben de estar subordinadas a la Constitución, sujetas a principios como la que viene siendo la generalidad, abstracción, permanencia, publicidad y justicia. El procedimiento en sí de legislativo varía en cada país, pero generalmente involucra etapas de iniciativa, discusión, aprobación y promulgación. Otra función que tienes es central, es la representación, que los legisladores, diputados, senadores, asambleístas actúen en nombre del pueblo y que a final de esto defiendan lo que vienen siendo los intereses de sus electores y de la nación. Por ello, el Parlamento es considerado el foro principal del pluralismo político y de la liberación democrática. También el Poder Legislativo cumple con lo que viene siendo una función de control político sobre lo que viene siendo el Poder Ejecutivo. Esto se realiza a través de interpretaciones, comparecencias autorizadas y aprobaciones de presupuestos, rectificaciones de nombramientos o inclusive investigaciones parlamentarias. Este control nos garantiza que el gobierno rinda cuentas y actúe con transparencia. ¿Qué es lo que les estaba explicando? Lo que trata de hacer todo esta, por así decirlo, barullo, es que se tenga una transparencia total en cuanto al cumplimiento de la ley. Tratamos de dividir lo que vienen siendo nuestras estimaciones políticas, en este caso nuestras estimaciones legales, por lo mismo de que no queremos tener concentrado el poder en una sola autoridad. Anteriormente, o bueno, actualmente todavía se tienen ciertos países que hacen el control autoritario centralizado. Esto funciona relativamente, pero suele tener lo que vienen siendo errores y contextos que pues no nos ayudan y no nos benefician en todo esto. Entonces, cuando llegamos a tener lo que vienen siendo estos errores y estos contextos, podemos decir que también tenemos lo que vienen siendo, pues contextos o cuestiones más, por así decirlo, renombradas. O sea, que a pesar de que se busca lo que viene siendo el objetivo de legalidad, muchas veces se puede hacer o se puede otorgar ciertas partitudes o ciertas cuestiones que alteren estas mismas. Entonces, cuando se da, cuando se dan o cuando se alteran este tipo de cuestiones, podemos también tener lo que vienen siendo, eh, lo que vienen siendo desacatos a la ley. Entonces, para evitar este tipo de cuestiones, podemos decir que se da o se implementan ciertos cuestionamientos en todo esto y que después de muchas cuestiones vamos a dar una realización totalmente fidedigna ante las cuestiones que nos invadan o cuestiones ya más legislativas que vayan de un proceso judicial y que pues a final de cuentas esto nos integra y nos ayuda completamente al cumplimiento de la ley. ¿Qué es lo que queremos hacer en todo esto? O sea, la ley es la más importante. Entonces, como es lo más importante en cuanto a lo que vienen siendo ciertos asuntos y demás, queremos tener una legalidad totalmente transparente. Asimismo, como, como tener cuestiones legales más mayoritariamente, se podría decir, renombradas a buscar lo que vienen siendo ciertas anulaciones de errores antiguos, como lo que les estoy mencionando, el tener ciertas declaraciones o ciertas inclinaciones en cuanto a la legalidad, nos da lo que vienen siendo ciertos actos que nos imponen o nos hacen a incumplir con lo que viene siendo la veracidad de la ley. Asimismo, como lo que viene siendo cuestiones ya de una índole totalmente legal. Este, y que pues a final de cuentas no queremos tener este tipo de cuestiones porque nos pueden hacer o nos puede poner algún factor de impedimento legal. ¿Qué puede ser un impedimento legal? Tal vez alguna sanción, tal vez algún incumplimiento de la ley, tal vez alguna injusticia, que principalmente son de las cosas que se quieren evitar y que se quieren dar a resarcir en todo esto. Entonces, sí hay que tener muy a la alza siempre el factor de tener nuestros, por así decirlo, em, nuestros cumplimientos legales
y que pues estos mismos nos den o nos otorguen ciertas renombranzas que nos ayuden a tener una legislación efectiva en todo esto y que a final de cuentas sabemos que estas cuestiones también nos ayudan completamente a lo que vienen siendo ciertas particularidades en todo esto. También podemos decir que el estudio del poder legislativo nos permite comprender cómo se articula el principio de soberanía popular, cómo se construyen las normas que riegan lo que viene siendo la vida social y cómo se garantiza la responsabilidad de los gobernantes ante los ciudadanos. También en los sistemas democráticos la ley no solo es un mandato, sino el resultado de un proceso deliberado que refleja la voluntad de la mayoría, que también debe respetar los derechos por las minorías. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? O sea, la ley lo que trata de hacer es un cumplimiento excelente y de por así decirlo, de una naturaleza impecable que hacia lo que viene siendo el ciudadano, porque nuestro principal objetivo es cumplir y salvaguardar lo que vienen siendo sus leyes y demás. Después pasamos a lo que viene siendo el poder ejecutivo, organización y alcance, y el poder judicial. Vamos a explicar lo que vienen siendo estos temas. En el poder ejecutivo, vamos que tenemos una organización en alcance. Las cuestiones o el contenido que se explica en la diapositiva son la aplicación de ley y dirección del gobierno, la jefatura del Estado y de la administración pública, la cuestión política o cuestiones políticas públicas, relaciones exteriores y seguridad. Son uno de los principales factores en todo esto. ¿Y por qué pueden decirse o por qué pueden afirmar que estos son uno de los principales factores? Porque en cuanto a la ley o a la democratización en todo esto, siempre tenemos que tener ciertos inicios en cuanto a nuestra atención, por así decirlo, democrática, que pues muchas veces se puede tomar o se hace de una manera referente a ciertas equivalencias. Sin embargo, actualmente podemos decir que tenemos lo que vienen siendo ciertos insumos o ciertas cuestiones en cuanto a lo que vienen siendo la aplicación de estas mismas y que la aplicación de estas mismas nos da entrada a lo que vienen siendo otras partitudes dentro de la ley. Con esto sabemos que el Poder Ejecutivo es lo que viene siendo la autoridad encargada de aplicar las leyes, conducir lo que viene siendo la administración pública, dirigir la política general del Estado y su importancia radica en representar la capacidad de acción inmediata del gobierno, ya que traduce las decisiones normativas en programas que este, te dan lo que vienen siendo acciones, servicios concretos para la población, que pues la ley trata también de mucho de hacer válido lo que viene siendo la redundancia de nuestra población. ¿Por qué la redundancia de nuestra población? Porque pues muchas veces este, podemos decir que tenemos lo que vienen siendo ciertas disposiciones por parte de ella. Sin embargo, al incumplir estas disposiciones, también podemos decir que tenemos ciertas menciones que no nos benefician a todo esto y que a final de cuentas también podemos tener lo que vienen siendo ciertas cuestiones que avalen o no mejoren lo que viene siendo nuestro gobierno. ¿Por qué menciono esto? Porque la ley también muchas veces trata de aplicarse y hacer entrada a lo que vienen siendo las nuevas generaciones que actualmente tenemos. La ley se reforma según las necesidades de lo que viene siendo la población. No podemos tener las mismas necesidades que teníamos hace 20 años, porque hace 20 años simplemente no existían lo que venían siendo redes como el Internet y demás. Teníamos medios de alcance, tal vez en ciertos aspectos o para otras generaciones más fáciles, pero también tenemos lo que vienen siendo ciertas disposiciones que actualmente nos facilitan simplemente el estar checando a través de un portal una demanda laboral o una cuestión laboral que anteriormente se tenía que ir al juzgado, pues tenías que hacerte de tiempo, poner y predisponer lo que venían siendo ser
ciertas alegaciones y con todo esto podemos decir que teníamos un altercado o una cuestión ya de una renombranza más objetiva. ¿Por qué objetiva? Porque pues el tener o el hacer estas cuestiones nos dio entrada a lo que venían siendo ciertas, por así decirlo, em, áreas de mejoramiento que pues actualmente aún se están intentando tener, por así decirlo, una cuestión mejorada de todo esto, pero que se ha ido con el tiempo anulando y se ha ido haciendo una entrada a lo que vienen siendo el campo laboral. Que pues también esto es parte de lo que viene siendo este tipo de temas, porque la ley ha ampliado lo que vienen siendo cuestiones, no tanto hacia lo que viene siendo la población solamente, sino que también son cuestiones laborales que ha emergido de, de lo que vienen siendo estas actualizaciones. En los regímenes presidencialistas, el jefe del poder ejecutivo es el presidente de la República, quien acumula funciones del Estado como jefe de gobierno y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. En los sistemas parlamentarios, estas funciones pueden estar separadas entre un primer ministro, jefe de gobierno, y un monarca o presidente de funciones simbólicas, que es el jefe del Estado. También te dan que el Ejecutivo es el encargado de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas. Esto incluye desde la plantación económica y el gasto público hasta la atención de salud, educación, seguridad pública y desarrollo social. Su gestión requiere liderazgo y político, capacidad técnica y legitimidad democrática. Además, que el Poder Ejecutivo administra lo que viene siendo el aparato burocrático del Estado, es decir, todos los ministerios, secretarías, departamentos, organismos descentralizados y empresas públicas. Esto lo convierte en lo que viene siendo un actor general de funcionamiento cotidiano del Estado que te da como un impacto directo de la calidad de la vida de la ciudadanía, que es lo que les estoy explicando. La ciudadanía en todo esto es nuestro punto base para implementar lo que vienen siendo las leyes, porque sin ellos, o bueno, simplemente sin nosotros, podemos decir que estamos teniendo anulaciones en cuanto a la gobernanza, porque pues no tenemos a quién implementar todas estas cuestiones y así como no tenemos a quién implementar, pues la ley básicamente se anula o se arroja que son, por así decirlo, de una materia anulada. Entonces, con estas cuestiones también podemos entrar en un vórtice, por así decirlo, que tanto nosotros dependemos de lo que viene siendo el Estado y de los poderes como el poder de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque pues es muy simple. Ellos, sin nuestro, por así decirlo, participación en todo lo que vienen siendo las cuestiones dentro de un Estado, pueden decir que no tienen a quién darle partidariedad en todos estos temas. Entonces, al no tener una partidariedad o al no tener lo que viene siendo una redundancia hacia alguien que necesite de su apoyo en varias cuestiones, se puede decir que pues no se va a tener ciertos alcances y pues esto va a ser algo negativo en todo esto. O sea, tanto ellos como nosotros necesitamos uno del otro, pero a pesar de ello, muchas veces se hace un hincapié que no son necesarios para lo que vienen siendo las buenas costumbres, la cuestión del ámbito legal, la aplicación de las leyes, aunque ahí hay una pequeña de notoriedad. ¿Por qué? Porque sí te necesita de ellos para aplicar la ley, porque sin ellos no podemos estar aplicando lo que vienen siendo los estatutos legales que pues, se nos presenten. Sin embargo, podemos reemplazarlos a partir de ciertas cuestiones y se puede dar una cuestión o una renombranza en otros tipos de, eh, por así decirlo, materias, que pues a final de cuentas esto nos ayuda porque pues podemos tener lo que viene siendo este, la obviedad en todo esto, pero también podemos tener lo que vienen siendo el apoyo de estos mismos partidarios. Y otra función clave te da que dentro de estos son la conducción de las relaciones internacionales.
firmar tratados, representaciones ante otros estados y organismos multilaterales, la toma de decisiones en materias políticas exteriores, que en muchos casos nos da que una función está sujeta a la radicación del legislativo. En situaciones de crisis o emergencia, también el ejecutivo puede asumir atribuciones excepcionales como decretar estados o excepciones y movilizar a las Fuerzas Armadas o emitir normas con fuerza de ley. ¿Y quiere decir esto? Que si nosotros tenemos lo que viene siendo una representación de peligro en cuanto a nuestros principios, por así decirlo, desde cuestiones legales hasta cuestiones ya más de orden físico, el poder ejecutivo puede tomar la decisión de saber y de implementar lo que viene siendo un estado de emergencia y ayudar a lo que viene siendo su población. ¿Por qué ayudar a la población? Porque lo que les estaba implementando aquí, la población es el principal objetivo para tener y salvaguardar nuestros derechos, así mismo como son los principales que debemos de siempre tener a la alza en cuanto a estos mismos. Entonces, podemos decir que vamos a tener una cuestión tanto de la mano de ellos como de nosotros, de que ayúdame, como lo dicen, ayúdame a ayudarte. Entonces, ya teniendo esto muy en cuenta, podemos decir que el Ejecutivo nos maneja lo que viene siendo la realización de los estatutos políticos, pero también nos da o nos realiza ciertas partitudes que pueden orientar y pueden hacer que cambiemos lo que viene siendo de manera, por así decirlo, contradictoria, ciertas cuestiones que pues nos ayuden a realizar ciertos actos en todo esto. Entonces, siempre hay que tener mucho a la mano la ayuda eh, del Poder Ejecutivo, porque ellos son los que en realidad tienen en sí la batuta para aprobar o desaprobar. Sin embargo, ellos también tienen la cuestión de que son regulados por los dos organismos posteriores a ellos, que son el Poder Ejecutivo, que diga, legislativo y judicial. Ellos también hacen lo que viene siendo una anulación a ciertas pertinencias si quiere sobrepasar lo que viene siendo constitucionalidades. Entonces, básicamente, y va probando todo, todo va de la mano en esto. Sin embargo, existen ciertos parámetros que nos pueden hacer una diferenciación en todo esto, desde cuestiones muy básicas hasta cuestiones ya más de, por así decirlo, eh, sistematización o cuestión legal, que pues actualmente nosotros somos un país que se rige bajo leyes que son hasta cierto punto justas con el ciudadano. ¿Por qué? Porque tratan de evitar lo que vienen siendo ciertas partitudes de ilegalidad. Entonces, si se trata de hacer o si se trata de llevar lo que vienen siendo ciertos estatutos que quieran pasar o sobrepasar lo que vienen siendo las cuestiones legales de algún organismo, ellos pueden, ayudarnos a salvaguardar la ley. Actualmente tenemos un problema en cuanto a estas partitudes. ¿Por qué? Porque hemos tenido desacuerdos o cuestiones de índole política que han marcado o han hecho que se tengan ciertas, por así decirlo, eh, ¿cómo podría explicar esto? Ciertas cuestiones que nos han, por así decirlo, marcado y nos han hecho pensar que se ha sobrepasado, o sea, sobreestimado lo que vienen siendo estas cuestiones. Entonces, a final de cuentas, muchas veces podemos tener lo que vienen siendo periodos o cuestiones de tener nuestras inquietudes políticas, pero al mismo tiempo se trata de siempre tener o siempre salvaguardar lo que vienen siendo estos mejoramientos y que pues a final de cuentas no se tenga más que lo que viene siendo la priorización del pueblo. Eh, el Poder Ejecutivo también tiene lo que vienen siendo facultades legislativas indirectas, como la iniciativa de leyes, la promulgación y publicación de normas, el veto presidencial o la expedición de reglamentos. Estas facultades le permiten influir en la formación del derecho, aunque subordinado al Congreso, nos comprende la función del Poder Ejecutivo, que es fundamental para analizar el fundamento del Estado moderno. También el papel del liderazgo político, la responsabilidad administrativa y el equilibrio entre eficiencia gubernamental y control democrático.
De aquí pasamos al Poder Judicial, que te dan la garantía y legalidad de derechos. Ellos son un órgano que pues va del Estado encargado de interpretar y aplicar las normas judiciales. Este, que para resolver los conflictos entre particulares, ciudadanos y el Estado, nos da que estos órganos públicos, pues su función esencial es para garantizar la paz social, la legalidad y la protección de los derechos fundamentales. También, asimismo, uno de sus principios más importantes del Poder Judicial es su dependencia tanto frente a los poderes como, como frente a lo que vienen siendo intereses económicos o presiones sociales. Un juez que actúa con autonomía imparcial y respeto a la ley es una garantía para la democracia y el Estado del Derecho. Y también judicialmente resuelve conflictos a través de procesos judiciales que deben de respetar lo que viene siendo el debido proceso legal, que pues nos da como audiencia, defensa, prueba, resolución fundada y posibilidad de apelación. Esos elementos aseguran que las decisiones judiciales sean justas, razonables y conformes al derecho. Además de su función tradicional, el Poder Judicial cumple con una tarea constitucional. Cuando actúa con Tribunal Constitucional, recibe lo que viene siendo la conformidad de leyes y actos del gobierno con la Constitución. En estos casos, el juez se convierte en un garante de la supremacía constitucional. Asimismo, el sistema judicial también es responsable de proteger los derechos humanos, que son especialmente cuando otras autoridades las vulneran. Y a través de recursos como el amparo, el habeas corpus o la acción de tutela, los ciudadanos pueden exigir el respeto de sus derechos frente al poder público. Para que el poder judicial cumpla su función, debe también estar dotado de recursos de autonomía presupuestaria y transparencia en su funcionamiento. La selección, capacitación y evaluación de los jueces es clave para garantizar lo que viene siendo idoneía y credibilidad en cuanto a la ciudadanía. Y la confianza y la justicia es uno de los pilares de la convivencia democrática. Si los ciudadanos también perciben lo que viene siendo un sistema judicial corrupto, ineficaz o parcial, buscarán resolver sus conflictos por vías informales o violentas, que es lo que se trata de evitar con todo esto. Sabemos que muchas veces el ser humano pues toma lo que vienen siendo decisiones equivocadas y estas decisiones equivocadas han hecho o han dado entrada a conflictos bélicos inclusive que pues no nos benefician, al contrario, estos tipos de conflictos nos meten en problemas tanto legales como problemas de una índole que pues simplemente no debería ser en estos casos y que pues a final de cuentas también nos dan una imparcialidad en todo esto. ¿Por qué una imparcialidad en todo esto? Porque si estamos teniendo conflictos dentro de lo que vienen siendo estos parámetros, estamos diciendo completamente que no estamos cumpliendo funciones muy básicas como el mantenimiento de la paz, que es una de, de las principales instancias también en todo esto. Porque el mantenimiento de la paz en sí no es como si el tener siempre la bandera blanca, izada y nosotros no peleamos con nadie. No, no, no. El mantenimiento de la paz significa que debes de tener contento a lo que viene siendo tu población con los estatutos legales que cometes dentro de ella. ¿Por qué? Porque si se tienen ciertos errores o se tienen ciertas cuestiones que nos den anulación en todo esto, podemos decir que vamos a tener errores en un futuro y vamos a tener conflictos de intereses tanto políticos como sociales, como de ciertas índoles que ni nos van a ayudar y al contrario van a poder implementar lo que vienen siendo ciertos problemas que no resuelvan de una manera amigable. Después de aquí pasaremos a la relación entre los tres poderes. Da un minuto para cambiarle lo que viene siendo la diapositiva. Pasaremos a la relación entre los tres poderes y el principio de equilibrio y contrapeso. Listo. Es que necesito tomar agua. Em, En esto, del principio de equilibrio y contrapeso, sabemos que es una derivación directa de la teoría de la división de poderes. Consiste en crear un sistema en el que ningún poder tenga autoridad absoluta, sino que esté sujeto a la supervisión y corrección de los otros. Este principio nos garantiza que contra el autoritarismo, pero también una herramienta para fortalecer la responsabilidad y legitimidad institucional. Esta práctica se traduce muchas veces a lo que viene siendo eh, fortalecer la responsabilidad y legitimidad institucional. También podemos decir que tiene lo que viene siendo facultades recíprocas de revisión, aprobación, control y fiscalización.
Por ejemplo, la legislación fiscaliza lo que vienen siendo al Ejecutivo mediante auditorías, comparecencias y votos de censura. El Ejecutivo puede objetar leyes de Congreso y el Judicial puede anular normas a actos inconstitucionales. Este principio también se expresa en los procesos de nombramiento y en muchos sistemas que los jueces fiscales su funcionamiento es clave son nombrados por lo que viene siendo el Ejecutivo con aprobación del Legislativo o por órganos colegiados con participación de los tres poderes. Así se evita lo que viene siendo la cooptación de las instituciones por un solo actor y el equilibrio también se da en el diseño institucional, cámaras legislativas bicamerales, tribunales constitucionales independientes, órganos electorales autónomos, presupuestos controlados, comisiones de transparencia. Cada uno de estos mecanismos contribuye a limitar el poder y garantiza la gobernabilidad. Que lo que quiere hacer todo este margen, a final de cuentas, es que ninguno sobrepase a otro y que ninguno tenga más poder que otro o se crea con el derecho de subyugar a otro. Entonces, muchas veces podemos decir que este tipo de poderes tiende a tener lo que vienen siendo sus problemas, o sea, no puede sobrellevar o no puede tener estas cuestiones, pero también no puede ayudarse porque pues el no poder llevar a cabo una tarea, tal vez, vamos a ponerlo de este tipo de fomentaciones, este, puede hacer que el otro tenga un problema. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer con este tipo de obstáculos, por así decirlo? Es anular estas acciones, presentar lo que vienen siendo buenas costumbres ante los tres órganos, o sea, que los tres sean gentiles entre ellos y que a final de cuentas se tenga una alianza y no una rivalidad, que se apoyen y que no se tenga lo que vienen siendo ciertas desfragmentaciones y que también se obtenga de todo esto una ayuda complementaria y que pues no se dé o no se fomenten lo que vienen siendo ciertas obstaculizaciones que, como sabemos, muchas veces las obtenemos desde nuestra mismos a veces recursos de trabajo. Los casos de concentración de poder adversarias históricas nos dan que a lo largo de la historia la concentración del poder en un solo órgano, persona o partido ha derivado en regímenes autoritarios que destruyen las bases del Estado de Derecho y la convivencia democrática. Estos casos sirven con advertencia sobre la importancia de mantener la división de poderes y el equilibrio. Y en estos regímenes, como el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia o las dictaduras militares en América Latina, nos dan que el Ejecutivo absorbió las funciones del Legislativo y del Judicial anulando lo que viene siendo un pluralismo y disolviendo parlamentos, controlando jueces y eliminando el debate público. Estas concentraciones de poder abolieron lo que viene siendo el principio de legalidad y convirtieron al Estado en un aparato de represión. ¿Qué es lo que se trata de evitar con todo este tipo de cuestiones? Que se cometan los errores que anteriormente se habían cometido. Eh, lo que sabemos, pues, de todos estos partidarios o de todas estas cuestiones, es que muchas veces comienza con represiones dentro de lo que vienen siendo estos mismos poderes. Estas represiones te empiezan a dar lo que vienen siendo la fomentación a omitir o hacer valer más la ley de unos que de otros, y ahí empiezan los problemas dentro de estas mismas. Entonces, ¿qué tratamos de hacer con todo esto? Anular este tipo de conversiones. ¿Y qué se delimita en todo esto también muchas veces? El tener que luchar o abdicar ciertas presunciones en todo eso. Entonces, con todas estas cuestiones podemos decir que vamos muy adelante a tener tal vez, por así decirlo, un régimen ejemplificado que nos pueda dar o nos pueda fomentar lo que viene siendo la buena cultura de participación en todo esto. Y que a pesar de ello y de que se tenga un régimen que pues sea totalmente, como hemos estado tocando un tema, que pues no tenga parcialidad, no tenga cuestiones que pues se resuelvan o se quieran hacer a partir de ciertos cuestionamientos, se tenga esta arbitrariedad de poder tener y poder fomentar lo que viene siendo el arrullo hacia una buena costumbre de ley.
que pues en todo esto es lo que se trata de hacer, o sea, muchas veces no queremos tener problemas eh, en cuanto a todo esta, por así decirlo, anulación de poderes y al contrario, se trata de tener una veracidad que nos ayude a llevar al cabo ciertas tareas, pero también que nos ayude a no tener problemas más adelante. Muchas veces el fomentar, el hacer que ciertas reglamentaciones nos delimitan ciertos actos, podemos decir que estos actos se van a volver un tanto solventes, por así decirlo, y a final de cuentas podemos caer en lo que vienen siendo las cuestiones contrarias que se han dado este, año con año, o sea, que diga anteriormente, o sea, que es lo que estamos mencionando, anteriormente se dieron muchos problemas por este tipo de partitudes y que pues a final de cuentas no nos benefician, nos hacen tener más problemas y aparte de que nos hacen tener más problemas, nos hacen conllevar ciertas, por así decirlo, regulaciones. Entonces, con todo esto podemos tener en cuenta o se puede dar en cuenta que trataremos de anular lo que vienen siendo malas presunciones legales, que es una de las principales fortalezas en todo esto, el anular presunciones legales que no den autoridad a lo que viene siendo la buena fe y la ley. Y también vamos a tratar de tener este, partidariedad en cuestiones que van más de ciertos actos. La impunidad en todo esto se convierte en regla al no existir un poder judicial independiente ni órganos de fiscalización quienes abusan del poder lo hacen sin temor, asimismo como lo que vienen siendo a consecuencias de otros. Y como conclusión o reflexiones sobre la división de poderes en todo esto, de momento para poner la última diapositiva, podemos decir que eh, los eh, la división de poderes en todo esto, pues, es mucho más de lo que viene siendo una estructura organizada del Estado. Sabemos que, pues, en todo esto, no nada más una condición indispensable para la democracia viene siendo lo que es el respeto a los derechos humanos y legalidad. Sin ella, también podemos decir que el poder se vuelve absoluto e impone, por tanto, peligroso. Y la división de poderes nos da que el mecanismo nos permite que ninguna función del Estado se ejerza sin control y sin límites ni sin responsabilidad. Y asimismo, sabemos que también se necesita una cultura política democrática. Y todo esto va mucho en la mano de tener una buena implementación judicial y que pues las tres autoridades estén de la mano de la otra. Yo creo que sería de mi parte todo. Me encantó exponer lo que viene siendo este tema. Es un tema muy, por así decirlo, variado, porque pues sabemos que puede tener ahí algunos objetivos que creamos diferencias y demás, pero pues son a final de cuentas algo que se debe tocar. Ya es todo de mi parte. Me encantó verlos esta semana. Los veo la siguiente semana, chicos. Hasta luego.